inicio a la lectura. También que se le comunicó la realización de este acto procesal a los señores Jorge Fernando Perdomo, Luis Eduardo Montealegre Liner y quienes tenían conocimiento pues previo de la realización de este acto procesal. Así también, cumpliendo el compromiso adquirido el día lunes, hacia las 10 de la mañana, se les remitió un primer correo de la sentencia. Había tenido problemas con la firma electrónica, pero una vez los ingenieros de Palo Quemado me ayudaron a solucionarlo, se las remití. Había cometido un error en la parte resolutiva, en cuanto a que no era lo mismo que decía en números, en letras, creo. Pero inmediatamente mi equipo se dio cuenta, lo pudimos corregir y se envió la sentencia corregida, cumpliendo ese compromiso, que creo que algunos no cumplieron, de mantenerlo en reserva, porque más nos demoramos en enviarlo que algunos medios de comunicación, entre los que me reportaron en primer lugar que habían publicitado esta sentencia, lo fue Blue Radio. También tengo entendido que algunos de los hijos del señor procesado, que no tuvieron la gallardía de venirlo a acompañar acá cuando vino a hacer presencia, pero sí hacer publicaciones en contra de la suscrita vía los medios de comunicación y todo. Pero, señora juez, sí, señor, tranquilo. Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera, se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia. Bueno, sí, señor, tranquilo, yo no me estoy metiendo con su familia y nunca lo haré, siempre lo he respetado. Como usted como persona, primero que todo, también lo he respetado por los honores que ha tenido de dirigir nuestra patria, pero simplemente dejando la constancia de lo que sucedió en las horas de la mañana, que se dice que se filtró la sentencia, que primero, respetuosamente. Por favor, ¿se puede callar, señor Uribe? Y si usted quiere, con mucho gusto, cállese, señor Uribe. Con mucho gusto le doy el uso de la palabra para que deje las constancias. Así están las publicaciones, yo no estoy faltando a la verdad, simplemente las publicaciones están así, y de todas maneras pues le solicitaré a las autoridades competentes que pues indaguen a ver qué fue lo que pasó, pero lo que sí tengo que dejar constancia es que desde mi equipo de trabajo, que eran las únicas personas que tenían conocimiento, aparte de las partes intervinientes especiales, no se filtró esa información. Hoy sí seré breve, entonces solamente vamos a dar lectura. ¿Cierto? Perdón, había levantado la mano, pero me di cuenta que usted no vio que yo había levantado la mano, entonces por eso le pido el uso de la palabra para dejar una breve constancia ante lo que ha sucedido, porque me consta personalmente que no solamente nadie, ni yo ni nadie de mi equipo de defensa, hizo ninguna filtración sobre una decisión que recibimos finalmente hacia las 10:52 de la mañana y que fue publicada por varios medios, y que la reacción a que usted alude de algunos de los miembros de la familia del doctor Rodríguez Vélez fue en respuesta a lo que los medios publicaron. Y en este país sigue rigiendo, a pesar de que algunos no lo quieran, la libertad de expresión. Y por tanto, en modo alguno, en este proceso judicial, se puede pretender cercenar por vía de crítica el ejercicio de la libertad de expresión frente a manifestaciones públicas de quienes publicaron una información que no fuera filtrada por personas distintas de la defensa. Quería dejar esa constancia, señoría. Gracias, doctor Jaime Enrique. Yo de todas maneras no, simplemente fue la información que de la oficina de prensa de Palo Quemado recibí. No tengo nada, como lo he dicho, nada contra ninguna una persona en particular. Simplemente enviaron las publicaciones que habían recibido y yo procedí a demostrar que a quienes únicamente habían enviado la sentencia. Previo entonces a la lectura de esa parte resolutiva, y pues es el momento de extender los agradecimientos a todos y cada una de las personas que permitieron adelantar este juicio dentro de los términos que dispone el ordenamiento jurídico,
En primer lugar, debo extender el agradecimiento a mi equipo de trabajo, Lisma Gibi, Mary Elena, María Paula, Estefanía y Lauri, quienes entregaron todos sus conocimientos, sus fuerzas, el tiempo con su familia para cumplirle al Estado. En el camino de este proceso hubo otras personas, Jorli, Marcela, que por mejores condiciones laborales se fueron, pero que de todas maneras también les extendemos a todos aquellos que hicieron parte en este tiempo del Juzgado 44. Al Consejo Superior de la Judicatura y Seccional, que nos prestaron a tiempo y en récord, en tiempo récord el apoyo que necesitamos y las medidas administrativas que solicitamos. También al Tribunal Superior de Bogotá, por haber permitido con sus prontas decisiones que pudiéramos adelantar este juicio sin contratiempos. A las partes intervinientes especiales, por su dedicación, compromiso para con la administración de justicia, tanto en este proceso como de los muchos que tenemos a nuestro cargo, que flexibilizaron sus agendas, compareciendo incluso a las audiencias que los citábamos a las 7 de la mañana, con tal de no truncar el desarrollo normal de los otros procesos. También a la Dirección Seccional de Administración Judicial, al Centro de Servicios, a la Oficina de Apoyo, a la Mesa de Ayuda, al CENDOC, a la Policía Nacional, a los ingenieros de Palo Quemado, por su compromiso, solidaridad, quienes trabajaron hombro a hombro con el juzgado para que todas esas audiencias se pudieran realizar en debida forma. También extender ese agradecimiento a las demás entidades estatales que cumplieron fielmente el principio de colaboración armónica consagrado en el artículo 113 de la Carta Política, esto es al INPET, a la Fiscalía, a la Procuraduría, al Consulado de Relaciones Exteriores, que nos prestaron el apoyo para todas las remisiones que les solicitamos y que no fuese un motivo para que no se pudieran realizar las audiencias. Entonces ahora se procede a la lectura, como lo habíamos establecido. Únicamente la parte resolutiva dice: culminada la etapa procesal del juicio oral, se profiere la sentencia de carácter condenatorio anunciada en este proceso, adelantado en contra de Álvaro Uribe Vélez como determinador de los delitos de fraude procesal en concurso homogéneo y heterogéneo, con soborno en la actuación penal y absolutoria respecto del soborno sin que se evidencie transgresión de las prerrogativas constitucionales y legales de las que son titulares las partes e intervinientes especiales, cuya parte resolutiva es del siguiente tenor literal, comillas. Mérito de lo expuesto, el Juzgado 44 Penal de Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, absolver a Álvaro Uribe Vélez, identificado con cédula de ciudadanía 70-041-053 de Medellín, de la conducta de soborno en relación con el evento denominado Hilda Niño Farfán. Igualmente se le absuelve el delito de fraude procesal en el evento denominado Pacho Cundinamarca, en relación con Harlington Mosquera, de conformidad con las motivaciones antes expuestas. Segundo, condenar a Álvaro Uribe Vélez, identificado con cédula de ciudadanía 70-041-053 de Medellín, a la pena principal de 144 meses de prisión, o lo que es lo mismo, 12 años de prisión, multa equivalente a 2.420.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas como sanción principal de 100 meses y 20 días. Como determinador penalmente responsable el delito de soborno en actuación penal en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con fraude en concurso homogéneo, fraude procesal en concurso homogéneo, como se expuso en la parte emotiva de la sentencia, cometidos en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que da cuenta el paginario. Tercero, conceder al sentenciado su juzgado penal de la prisión domiciliaria que regula el artículo 38b de la ley 599 de 2000, bajo la obligación de cumplir con lo previsto en el artículo 38b, numeral 4, de la ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 23 de la ley 1709 del 2014, previa caución o póliza judicial para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones por la suma de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuarto, comisionar como quiera que el señor Uribe Vélez resida en Río Negro, Antioquia, se dispone a comisionar al Centro de Servicios Judiciales de dicha localidad para que reciba la caución que aquí se impone, la que deberá consignarse a favor del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio en la cuenta bancaria 11-012-04-8001, si se presta mediante caución o la correspondiente póliza judicial,
Igualmente para que ante dicho centro suscriba la diligencia de compromiso y se libre la correspondiente boleta de encarcelación, debiéndose por parte del establecimiento carcelario encargado de la vigilancia proceder a su traslado inmediato a su domicilio, donde cumplirá la prisión domiciliaria y se realizarán los controles respectivos. Quinto, dar cumplimiento por el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio a lo dispuesto en la acápite de otras determinaciones. Esta decisión queda notificada en estados. Contra la misma procede el recurso ordinario de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, recurso que debe ser interpuesto en este momento procesal y que puede ser sustentado oralmente dentro del mismo o por escrito dentro de los 5 días siguientes. Para efectos de los recursos, señora fiscal. Gracias, su señoría, sin recursos por parte de la... Perdón, su señoría, antes del trámite de los recursos, disculpe, señora fiscal, cuando usted comenzó la lectura de la parte resolutiva, que por supuesto no la interrumpí, su señoría, ni me faltaba, pero sí levanté la mano, dejé la constancia para poder solicitarle lo siguiente. El entendido de esta defensa es que al término de la audiencia de lectura al sentido del fallo, era que se nos iba a comunicar temprano en la mañana de hoy por escrito, atendiendo una práctica, más que presente una práctica de la Sala de Instrucción de la Honorable Corte Suprema de Justicia para dinamizar estas audiencias, para que pudiéramos conocer el texto de la misma y que se socializara lo relevante en el momento de la instalación formal de la audiencia, incluyendo, por supuesto, la parte resolutiva, no faltaba. Pero ciertamente, teniendo en cuenta, uno, que recibimos a las 10:54 el texto de 1114 páginas, que es la versión, entendemos, final de la sentencia. Es decir, hace relativamente poco tiempo. Y en segundo lugar, que ciertamente una muy rápida lectura, que ustedes entenderán que de 1114 páginas no se hace tan breve tiempo, indica que hay múltiples aspectos de esta decisión, de esta sentencia, que evidentemente pues, no fueron objeto de abordaje en el sentido del fallo, porque la naturaleza del sentido del fallo es eso, sentido del fallo, aunque haya sido prolijo y no reemplaza la sentencia de su contenido. Diría que cerca de unas 3/4 partes de la sentencia, puesto que aparte emotiva abarca casi 900 folios, realmente pues, no fueron tocados en el sentido del fallo, porque pues, simplemente ese no era el objetivo del sentido del fallo. Creo que el principio de publicidad, que es norma rectora del procedimiento y desarrollo de garantías fundamentales previstas en el bloque de constitucionalidad, tanto en derecho convencional como también en nuestra Constitución, pues se podría haber menguado al no publicitarse el día de hoy aspectos pues, medulares de esta larga sentencia. Y creería, su señoría, con todo respeto, que en la sola lectura de la parte resolutiva pues no comunica este principio de publicidad de la sentencia, que es lo que nos convoca el día de hoy. Entonces, sobre esa base, su señoría, pues solicitaría que por favor se le diera lectura de aquellos aspectos que no fueron mencionados en el día lunes pasado, para que la garantía de publicidad se respete hasta el último momento de nuestro procedimiento oral acusatorio. Y por supuesto, una vez concluido ese trámite, darle curso, como usted ahora lo indicó, a lo que procede desde el punto de vista de la notificación en estrados para efectos de la interposición de los recursos ordinarios de apelación para quienes tenemos interés jurídico para proponerlo. Entonces, esta moción, señoría, a eso se refiere, en atención a ese respeto que hay que hacer gala de todos los principios y garantías que conforman nuestro procedimiento penal, y no es menos importante esa garantía de publicidad. Gracias, señoría. Gracias, doctor Granados. En el sentido del fallo, doctor, se abordó uno a uno los eventos que se denominaron Picota, Neiva, en relación con el testigo Juan Guillermo Monsalve. También se abordó lo relativo a los sobornos en relación con Carlos Enrique Vélez Ramírez, Euridice Cortés Velasco. Se abordó los 2 fraudes procesales que finalmente
se fueron imputados y acusados. El primer evento, Carlos Enrique Vélez Ramírez, previo a la emisión del auto inhibitorio de la Corte Suprema de Justicia, y los posteriores, que se dieron también con una suscripción de un memorial acompañado de unas cartas por Carlos Enrique Vélez Ramírez, y en las cuales se fundamentó el abogado Diego Javier Cadena Ramírez para solicitar la revocatoria de esa auto inhibitoria, lo que se le denominó evento Tuzo Sierra, lo que se denominó también el evento de los presos de Cómbita, lo que se denominó, si no la memoria no me falla, esto se denomina Harlington, que obviamente por lo de Harlington se le indicó que efectivamente no se había acreditado este comportamiento, se le está absolviendo. Lo mismo sucedió con Hilda Niño, que se le absolvió en relación con el soborno. Faltó los falsos positivos. Sí. De Escombrera. Sí. Solamente se leyó al doctor Granados las valoraciones conjuntas de cada evento. Y el resto, el texto que el doctor indica que son más o menos 900 páginas, pues son el resumen de las pruebas y la valoración individual de cada uno. Pero en la valoración conjunta, entonces consideraría, doctor Granados, salvo mejor criterio, que allí se abordaron todos los temas. Lo único que restaría era lo que sí no he publicitado, las consideraciones en relación con la individualización de las penas, que si usted está de acuerdo, le doy lectura integral, no tengo ningún inconveniente, doctor Granados. Desgaste. Gracias, señorías. Pues yo obviamente, como lo he hecho en este proceso, esté o no esté de acuerdo con usted, siempre he respetado sus decisiones. ¿Qué les toca? Si eso es lo que usted estima, lo acataré con esta moción que he dejado, pero ciertamente, como usted lo ha indicado, no se dijo en el sentido del fallo, porque no correspondía todo el tema relacionado con la individualización, dosificación de la pena, ni tampoco en relación con el tema de la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez. Así que le rogaría el favor, por lo menos, entonces, esto que evidentemente no se dijo una sola palabra, porque no correspondía, a dar la debida publicidad el día de hoy para que se respete esa garantía. Doctor, no hay ningún inconveniente. Individualización de las penas, de la pena principal. Para establecer la aflicción a imponer, el Código Penal fija el procedimiento, el cual inicia con la determinación de los límites mínimos y máximos en los que el juez ha de moverse, para lo cual también deberá tener en cuenta las circunstancias que lo modifiquen, si las hubiera imputado, y las reglas previstas en el artículo 60 de la misma normativa. Una vez definido el ámbito punitivo de movilidad, este se dividirá en cuartos, dentro de los cuales el juez se moverá de acuerdo con las circunstancias de atenuación o agravación deducidas o de concurrencia de estas, conforme al inciso segundo del artículo 61 del Código Penal. Asimismo, el inciso tercero de la misma disposición prevé los factores de ponderación que permitirán recorrer el respectivo cuarto del ámbito punitivo de movilidad, sin que la aplicación de estos criterios permita fijar la pena en un cuarto distinto al determinado previamente. Ahora, como en el presente evento estamos frente a un concurso de conductas punibles, debemos remitirnos al artículo 31 del Código Penal para determinar la sanción para cada uno de los delitos imputados y acusados. Así, establecer la pena más grave según su naturaleza para tomarla como delito base e incrementarla hasta en otro tanto, sin que fuera superior a la suma aritmética. De otro lado, respecto de los límites que se han reconocido para regular la discrecionalidad del juez en eventos de concurso de conductas punibles, se tienen los siguientes. Comillas, el incremento por razón del concurso no puede ser superior al doble, hasta en otro tanto, dice la norma, de la pena trazada para la conducta más grave, y esta a su vez no puede ser superior a la suma aritmética de las conductas concursales con aquella. Cierra comillas. Además, conforme el inciso segundo del artículo 61 del Código Penal, este despacho deberá moverse dentro del primer cuarto medio de cada comportamiento enrostrado, en virtud a las circunstancias de atenuación y agravación genéricas
que se atribuyeron, descritas las primeras, en el artículo 55, numeral primero del Código de las Penas, al carecer el procesado de antecedentes penales, y las segundas, contenidas en el artículo 58 bis, numerales 9 y 10, por la posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad y porque obró en coparticipación criminal. El señor defensor solicita que, si bien le fueron impuestas como circunstancias de mayor punibilidad en este evento, el hecho de haber obrado el procesado en coparticipación criminal, pero como quiera que se declaró culpable en calidad de determinador, no podría tenerse en cuenta esa circunstancia, de lo contrario se vulneraría el derecho del no bis in idem al sancionar 2 veces el mismo supuesto fáctico con relación a la causal décima del artículo 58 del Código Penal. Considera tampoco es dable su aplicación teniendo en cuenta la fundamentación para declarar la calidad de determinador por la relación de ascendencia, dado sus dignidades de las que se valió para incurrir en el punible. De entrada, se despacha negativamente dicho petito en la medida que la circunstancia de crecimiento punitivo se instituyó para castigar con mayor rigor punitivo la plural intervención de varios agentes en la realización de la conducta punible, sin que ella conlleve la vulneración del derecho fundamental a no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. No bis in idem, descrito en el artículo 29 de la Carta Política, el cual comprende las siguientes hipótesis, comillas: A. La prohibición de investigar, acusar, enjuiciar o sancionar penalmente a una persona por un delito por el cual ya ha sido juzgada en un proceso penal anterior, sea que haya sido absuelta o condenada. B. La prohibición de agravar la pena imponible a un comportamiento delictivo en virtud de una circunstancia que ya fue tenida en cuenta como elemento constitutivo del tipo penal. Cierra comillas. Así es claro que en este evento, el hecho de haber obrado el aquí procesado como determinador no es un elemento constitutivo del tipo penal de soborno en la actuación penal ni fraude procesal, y para dar sustento a nuestra determinación basta con citar lo decantado de vieja data por la Corte Suprema de Justicia, así comillas. Evidentemente, la causal de agravación en comento castiga con mayor rigor punitivo la complicidad preordenada, como lo llama Ferri, esto es, la plural intervención de varios agentes en la realización de la conducta punible, en la medida en que independientemente de cada uno de los sujetos deba responder por su participación delictiva, título de autor o de cómplice, y que dada dicha condición esté fijada la medida punitiva de su responsabilidad. La circunstancia mayormente peyorativa añade un plus de reproche al momento de la cuantificación de la pena, bajo el entendido que cuando actúan en la realización del hecho varias personas, no solamente se obra sobre seguro, ampliando en mayor grado la eficacia y seguridad del propósito delictivo, sino que la cooperación colectiva preordenada hacia la producción del resultado finalmente perseguido configura un atentado en el que se pone en mayor riesgo el bien jurídico protegido, con evidentes repercusiones de mayor impacto en los asociados. Bien se ha dicho, por eso, que unas son las consecuencias de la conducta individual, según el grado de participación que se ha tenido, y otra, la mayor incidencia negativa que desde el punto de vista de la sanción penal se deriva por las circunstancias de concurrir varios individuos en la realización del hecho delictivo. Así, comparte desde luego la sala las glosas que en este particular anotó el procurador delegado cuando señala: la expresión obrar en complicidad con otros debe entenderse como la voluntad del legislador para establecer un criterio de dosificación punitiva a partir de la intervención plural de agentes en el hecho, independientemente de que estos tengan, para efectos de su responsabilidad, la calidad de determinadores, autores materiales o cómplices. El vocablo cómplice en el lenguaje ordinario define al participante o asociado en crimen o culpa imputable a 2 o más personas, por lo que tiene íntima referencia al número de sujetos que intervienen en la comisión de un delito, particularidad que el legislador ha relevado como un factor en el incremento de la pena, en razón al mayor peligro o posibilidad de detrimento del bien jurídico, pues a mayor número de atacantes, menor posibilidad de producción del mismo, logrando de este modo una mayor probabilidad en su vulneración, y de ahí que el Estado
convenga una mayor reacción con medidas más elevadas para la protección del bien jurídico. Si al término complicidad se le diera un sentido estrictamente jurídico penal, la circunstancia genérica aludida incrementaría la sanción exclusivamente para el autor del hecho y a condición de que él hubiera sido ayudado por un cómplice, dejando por fuera de estos parámetros a los coautores simples, quienes obran sin el auxilio de cómplices, quienes bajo esa interpretación serían penados en cuanto inferior al autor que se vale de un cómplice, a pesar de tener un mayor compromiso en el hecho punible, lo cual sería realmente un contrasentido, cierra comillas. En consecuencia, se mantiene la circunstancia genérica de agravación punitiva determinada en la acusación y que quedó plenamente demostrada en el plenario en la medida que el procesado determinó a Diego Javier Cadena Ramírez a ejecutar varias conductas punibles, presentándose en este caso la típica determinación en cadena, toda vez que junto con este también actuaron otros profesionales del derecho. Igual respuesta se le debe ofrecer en relación con la postulación consagrada en el numeral 9 del artículo en cita, porque la jurisprudencia aludida por el señor defensor hace referencia a que no siempre la multiplicidad de circunstancias de agravación genérica son el único fundamento para escoger el cuarto desde el que se ha de determinarse la pena, e igualmente de tener en cuenta esa causal para adoptar uno cualquiera de esos cuartos, como sucede en este caso. Con ese mismo fundamento no se podrá olvidar el extremo mínimo dentro de ese egoísmo punitivo, porque en ese horizonte sí se vulneraría el derecho invocado, regla jurisprudencial que obviamente será acatada por el despacho. Soborno en la actuación penal. Este delito se encuentra descrito y sancionado en el artículo 444 del Código Penal, con una sanción privativa de libertad que oscila entre 6 a 12 años de prisión, o lo que es lo mismo, 72 a 144 meses de prisión, y multa de 50 a 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para calcular los cuartos de movilidad, sacamos la diferencia entre los extremos punitivos, 72 menos 144 igual a 72. Esta diferencia la dividimos en 4 y obtenemos que cada cuarto equivale a 18 meses. Igual operación se hace, y la multa, 2.000 menos 50 da 1.950 dividido en 4, 487.5. De donde tenemos que los cuartos quedan así. En relación con la pena de prisión, primer cuarto de 72 a 90 meses, segundo cuarto, o primer cuarto medio, como se llama, 90 meses, un día a 108 meses, segundo cuarto medio de 108 meses, un día a 126 meses, y cuarto de 126 meses, un día a 144 meses. La multa queda de 50 a 537,4 salarios mínimos, el cuarto mínimo, el primer cuarto medio de 537,5 a 1024, el segundo cuarto medio de 1025 a 1512.4 y el cuarto máximo de 1512.5 a 2000. De otro lado, ponderando los aspectos que se contrae el artículo 3 y el artículo 61 de la ley 599 de 2000, ya analizados, se tasa la sanción teniendo en cuenta la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenen la punibilidad, la intensidad del dolo, la pretérita intención o la culpa concurrente, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso de su examen. Acerca de la naturaleza y modalidad de la conducta, la misma reviste de una gravedad colosal, pues tiene la potencialidad de distorsionar la verdad, hacer incurrir en error a funcionarios judiciales del más alto nivel jerárquico, impidiéndose que las decisiones tomadas estén revestidas de realidad, llevando a impunidad los delitos o la sanción de inocentes y, por supuesto, a entregar beneficios a personas que generan daño con su comportamiento, al punto de señalar de actuaciones deshonrosas e inclusive de delitos a terceros que no tuvieron ninguna participación. En lo que tiene que ver con la necesidad de la sanción y la función que ella debe cumplir, se debe señalar en el específico caso que la pena impuesta al enjuiciado tiene como fundamento la prevención general, a efecto que el conocimiento por parte de los ciudadanos los disuada de cometer conductas punibles, se genere una percepción de confianza en las instituciones al ser testigos de conductas punibles y evitar que este tipo de comportamientos generen sensación de impunidad, y la prevención especial para que el enjuiciado se abstenga
de cometer nuevamente comportamientos delictivos o pena de incurrir en sanción análoga. Asimismo, la retribución justa para que una vez cumplido el castigo pueda recuperar la confianza que perdió. En virtud de lo anterior y como quiera que la mayoría de las circunstancias tenidas en cuenta se encuentran implícitas en la misma gravedad de la conducta, considera el despacho prudente fijar la pena en 91 meses de prisión. Pero como quiera que esta conducta se cometió en concurso homogéneo, fueron 3 testigos de los cuales se acreditó soborno por interpuesta persona, en este caso Juan Guillermo Monsalve Pineda, Carlos Enrique Vélez Ramírez y Eurídice Cortés Velasco. Se aumenta la pena por los 2 delitos restantes en 29 meses para un total de 120 meses de prisión. En lo que tiene que ver con la multa, la mencionada normatividad ordena que se tasará teniendo en cuenta el daño causado por la infracción, la intensidad de la culpabilidad, el valor del objeto del ilícito o el beneficio económico reportado por él mismo, la situación económica del condenado, de acuerdo con su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y las demás circunstancias que indiquen su posibilidad de pagar. De esta manera se halla que el daño que ha causado el señor Uribe Vélez con su conducta resulta gravoso por cuanto acaeció contra la recta y eficaz impartición de justicia. No obstante, la Fiscalía no reportó algún monto del beneficio económico que el procesado pudo tener en su actuar delictivo, ni tampoco su situación económica, por lo que se impone la pena de multa mínima establecida, 537,5, pero como fueron 3 sobornos, se impone finalmente la multa de 1.612.5 salarios mínimos legales mensuales como pena de multa a imponer. De acuerdo con lo preceptuado en el numeral 4 del artículo 39 del Código Penal, comillas, acumulación, en caso de concurso de conductas punibles, las multas correspondientes a cada una de las infracciones se sumarán, pero el total no podrá exceder del máximo fijado en el artículo para cada clase de multa. Es decir, que para este caso no puede ser superior a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Del fraude procesal. El delito de fraude procesal, descrito en el artículo 453 del Código Penal, tiene fijada una pena que oscila entre 6 a 12 años, o lo que es lo mismo 72 a 144 meses de prisión y multa de 200 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años. Para calcular los cuartos de movilidad, sacamos la diferencia entre los extremos punitivos 144 menos 72, ahí quedó mal, igual a 72, dividido en 4, cada cuarto es igual a 18 meses, y lo mismo se hace con la multa, 1.000 menos 200 da 800, lo dividimos en 4, cada cuarto da 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esa diferencia la dividimos en 4 y obtenemos que cada cuarto equivale a 18 meses, de donde tenemos que los cuartos quedan así. En este caso se escogió, para no dar lectura a todo, según el primer cuarto medio, que la prisión parte de 90 meses un día a 108 meses, la multa de 400 a 599 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación de 69 meses un día a 78 meses. Entonces, conforme ya se indicó, de acuerdo al inciso segundo del artículo 61 de la pena de prisión, deberá estar comprendida entre 90 meses un día y 108 meses de prisión. De manera inicial, refiriéndonos a la gravedad de la conducta, recordemos que no fue solamente un acto de inducción en error, sino que por diferentes medios se buscó generar esa consecuencia. En la Administración de Justicia, primero se solicitó a Carlos Enrique Vélez la suscripción de un manuscrito con contenido falso. Ello antes de producirse el auto inhibitorio del 16 de febrero del 2018. Posterior, se allegó un nuevo memorial con 3 documentos más en las mismas condiciones. Luego sucedió igual reproche con los recluidos en Cómbita, Boyacá, que fueron 3 escritos con contenido espurio, misivas que fueron firmadas por John Jaime Cárdenas Suárez, Fosforito, Paunel José Barahona Rodríguez Racumí, Giovanni Alberto Cadavid Zapata Cadavid, Máximo Cuesta Valencia Sinaí, Elmo José Mármol Torregrosa El Poli, Juan Carlos Sierra El Tuzo en 2 oportunidades, y el video grabado por Eurídice Cortés Velasco, que se enfilaron con el propósito de tener una determinación afín a sus pretensiones, generando con ello un efectivo daño al bien jurídico en sentido amplio, esto es, la recta y eficaz impartición de justicia.
Estas cartas de contenido mendaz, fruto del querer y voluntad del determinador, enfocadas en el fin único que las une, lograr en primer lugar la emisión de una apertura de investigación y emitido el mismo a toda costa la revocatoria para que la actuación seguida en contra de Iván Cepeda continuara, advirtiéndose unidad de acción jurídica y en consecuencia 2 conductas de fraude respecto a cada una de las actuaciones diferenciables acaecidas, reforzando con el mensaje publicado en la red social Twitter que pretendía blindar su cometido al requerir que los colombianos presos que conozcan manipulaciones del senador Cepeda que se atrevan a denunciar, blindando su argumento para que el determinado pudiera luego acudir a los establecimientos de reclusión con el falaz propósito. En consecuencia, dado que, como se ha establecido, la obtención de los documentos ocurrió en momentos distintos, uno antes del auto inhibitorio y otros 9 en total, con posterioridad, pero con un propósito común orientado a iniciar y mantener vigente la actuación en contra de Iván Cepeda, resulta incontrovertible la configuración de al menos 2 conductas constitutivas del delito de fraude procesal, una por el primer evento y otra por el conjunto documental posterior. Esta situación da lugar a un concurso homogéneo conforme al previsto en el artículo 31 del Código Penal. Lo concerniente al dolo debe considerarse de gran entidad en la medida en que la forma en que actuó en su condición de abogado, sabía lo ilícito de su comportamiento, se empecinó en su ejecución haciendo cada vez más graves las imputaciones en contra de aquellos servidores que se vieron indirectamente afectados, como el fiscal, vicefiscal, magistrado auxiliar, entre otros. Por lo tanto, considera la instancia, se debe imponer como pena mínima para un evento de fraude procesal 94 meses de prisión y en virtud del concurso se aumenten 10 meses más, quedando en definitiva en 104 meses de prisión. La multa se impone en 404 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero como quiera que se cometió en concurso homogéneo, esa multa se suma quedando en total por estos delitos en 808 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Asimismo, la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de 73 meses. El concurso heterogéneo. Determinadas las penas para cada uno de los delitos, se establece que la conducta más grave resultó ser la del soborno en la actuación penal, que adoptaremos como delito base, y sobre la misma la aumentaremos en 2 años en virtud del delito de fraude procesal. Por ello, la pena en definitiva queda tasada en 144 meses de prisión, o lo que es lo mismo, 12 años de prisión. La suma aritmética de las multas tasadas da un total de 2.420,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que corresponde al total de la pena de multa a imponer, cifra que no supera los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, máximo establecido en la norma reguladora. La sanción pecuniaria que aquí se impone, acorde con el artículo 42 del Código Penal, en concordancia con lo establecido en el artículo 10º y 11 de la Ley 1743 del 2014, debe ser cancelada por los condenados, lo correcto es el condenado, en el término de 10 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta decisión a favor del Consejo Superior de la Judicatura. Penas accesorias. Respecto a la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, debe recordarse la tesis reiterada de la Corte en el sentido de que cuando concurren tipos penales que prevén aquella como principal, que prevén aquella pena como principal, y accesoria, se deben seguir los parámetros de tasación dispuestos para los eventos de concurso de conductas punibles, y en su definición ha de partirse de la pena más grave según su naturaleza, esto es, la establecida como principal. En consecuencia, al contrastar las 2 penas que corresponderían en cada caso por la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, esto es, el delito de fraude procesal, que la consagra como principal, que quedó determinada en 73 meses, y la que correspondería por la conducta de soborno en la actuación penal, que es accesoria, determinada en 144 meses, ahí hay que hacer la corrección, 120 meses para el delito de soborno. Esto es, por un término igual al de la pena principal, la primera sería más grave, por lo que aquella adquiere el carácter de pena principal. Por tanto,
Al aplicar la misma proporción de aumento que se tuvo en cuenta para la pena de prisión, se tendrá en cuenta el incremento equivalente al 23,07%, que equivale a 27 meses y 20 días, y se impondrá como sanción principal la correspondiente a 100 meses y 20 días. En ese orden, la pena definitiva a imponer a Álvaro Uribe Vélez será de 144 meses de prisión, multa de 2.420,5 e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como sanción principal de 100 meses y 20 días. Mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad. Suspensión de la ejecución de la pena. Para verificar la procedencia de algún subrogado penal, en lo que atañe a la suspensión de la ejecución de la pena, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos del artículo 63 del Código Penal. El mencionado precepto ha elegido como exigencia para la procedencia que, primero, la pena impuesta sea de prisión que no exceda de 4 años, 2, carecer de antecedentes y no estar siendo condenado por los delitos mencionados por el artículo 68A del Estatuto Punitivo, y 3, que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, cuando éste ha sido condenado en los 5 años previos por el delito doloso, indiquen que no es necesaria la ejecución de la pena. En el subyúdice tenemos que la prisión se irroga por los delitos de soborno, la actuación penal y fraude procesal, los que parten de una pena superior de 4 años que impone la norma, por lo que al no cumplirse el primer requisito nominal, la judicatura está vedada para conceder este tipo de beneficios. Prisión domiciliaria. De conformidad con lo señalado en el artículo 38b, adicionado por la Ley 1709 del 2014, en procura de la implementación de, sin sacrificar los fines señalados como fines esenciales de la pena consagrados dentro del Código Penal. Ahora bien, en relación con la prisión domiciliaria, de conformidad con los artículos 38 y 38b del Código Penal, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1709 del 2014, estatuidos como alternativas para el cumplimiento de la pena de la forma menos restrictiva de las garantías sin sacrificar los fines esenciales de la pena, se dispuso como requisitos normativos para su concesión los siguientes. Primero, que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de 8 años de prisión o menos. 2, que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso segundo del artículo 68A del Código Penal. Y 3, que se demuestre el arraigo familiar y social del encartado. Asimismo, se ha invocado que, cuarto, que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones: no cambiar de residencia sin autorización previa al funcionario judicial, que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia. C. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello. Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además, deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del IMPED, para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. En el presente caso tenemos que la sanción por la que se condena es la prevista para los tipos de soborno en la actuación penal y fraude procesal, que contemplan como extremo mínimo punitivo 6 años. Por lo tanto, se cumpliría el primer requisito legal para conceder la prisión domiciliaria, dando alcance al presente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, que recientemente en la sentencia AP 2344/2025 ha sostenido, comillas: tal razonamiento, no sobra precisarlo, consulta la posición pacífica de esta sala, plasmada en el auto AP 498/2023, en el que se reiteró lo expuesto en la SP 3050 el 27 de julio del 2021, entre otras. En realidad, comillas, tal interpretación sí parte de un error, porque dicha norma en el artículo 38b del Código Penal prevé que el referente para establecer si se cumple el presupuesto objetivo del Instituto Penal no es el monto de la pena efectivamente impuesta, sino el de la prevista legalmente, numeral primero de la norma en cita. La postura de la censora deviene entonces de una incorrecta intelección del citado canon,
porque considera que para otorgar la prisión domiciliaria resulta suficiente que la pena infligida en la sentencia no supere los 8 años de prisión. Sin embargo, la citada disposición no demanda tal postulado y por el contrario es clara al sostener que el guarismo a analizar es la pena mínima fijada en la ley para el delito por el cual se da la declaratoria de responsabilidad, es decir, resulta irrelevante el monto de la sanción privativa de la libertad individualizada o finalmente impuesta. Por otra parte, salta a la luz que los punibles de soborno en actuación penal en concurso homogéneo y heterogéneo con fraude procesal en concurso homogéneo, descrito en los artículos 444, 453 y 31 del Código Penal, por los cuales se le halló penalmente responsable, no se encuentran incluidos en el inciso segundo del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, vigente para la fecha de los hechos, teniéndose como superada tal exigencia. Prosiguiendo con la constatación de la concurrencia de los demás requisitos, es claro que el sentenciado Álvaro Uribe Vélez demostró su arraigo social y familiar en la vereda del Tablazo de la jurisdicción del municipio de Ribonegro, Antioquia, junto con su esposa Lina María Moreno Mejía, así como su grupo familiar, precisándose que el arraigo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 312 del Código Rituario, del Estatuto Rituario, y las reglas jurisprudenciales de la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia C-1198 del 4 de diciembre de 2008, que han delimitado el término de domicilio, asociándolo con el asiento de la familia, de los negocios o trabajo y las facilidades que tenga para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. En torno a ello, entonces, es evidente que tanto el domicilio como el asiento de su familia fue comprobado en la documentación que se allegó por la defensa como soporte del traslado al que hace referencia el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal. A modo de conclusión, tenemos que el encausado cumple cada uno de los requisitos hasta aquí verificados que están acotados en la norma antes mencionada y de acuerdo con ello, atendiendo la gravedad del comportamiento y la trascendencia del bien jurídico vulnerado, se considera pertinente que el sentenciado preste caución plendaria en cuantía de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes en póliza judicial o en efectivo, mediante consignación en la cuenta de depósitos judiciales de este juzgado para tal efecto. Ahora bien, por mandato constitucional, no es una regla imponer la privación de la libertad de manera irrestricta, sino que precisa de una motivación ponderada del juez de conocimiento cuando se ha acreditado circunstancias que hagan necesaria la captura inmediata a posición reciente de la Corte Constitucional, que en su sentencia SU 2024 dispuso, comillas, dado que las medidas privativas de libertad son excepcionales y de interpretación restrictiva, en los eventos en los que el juez penal decida que es necesario ordenar la captura inmediata del acusado declarado culpable, bien sea con el anuncio, el sentido del fallo o en la sentencia escrita, tiene el deber de motivar esta determinación. En su motivación, el juez deberá analizar no solo la procedencia o no de subrogados penales, sino también otras circunstancias específicas del caso concreto, como el arraigo social del procesado, su comportamiento durante el proceso, el quantum punitivo al que se expone, entre otros aspectos. Estos lineamientos no son taxativos y en esa medida los jueces penales no deben restringir la evaluación de necesidad o tales criterios, sino también valorar otras circunstancias específicas del caso concreto que sean relevantes para establecer si resulta o no imperativo ordenar la privación inmediata de la libertad. Cierra comillas. A su turno, haciendo eco la postulación constitucional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el proveído STP 5495 radicado 130745, amplificó los criterios orientadores y exhortó a la judicatura al examen de aspectos adicionales a la procedencia de los subrogados para determinar la necesidad de que la privación de la libertad, subrayando que, comillas, así, prima facie, mientras no haya fallo de responsabilidad en firme, no habría lugar a privar de la libertad a un procesado, en tanto ello sería equivalente a tratarlo como culpable, sabiéndose que dicho precepto en manera alguna ostenta carácter absoluto, pues habrá casos en los que dicha regla debe exceptuarse y en ese orden de prioridades justificarse porque, a pesar de la presunción en cita, un enjuiciable tiene que esperar las resultas del proceso en condición de detenido. Bajo esa lógica, a partir de los principios en comento, alusivos a la preferencia de la libertad y presunción de inocencia, la carga argumentativa la tiene el operador judicial cuando, pese a no contar con sentencia ejecutoriada, debe
explicar el porqué de la introducción anticipada que derive en el encarcelamiento del acusado. Acotado por todo posteriormente que, comillas, si bien hasta ahora se ha indicado que ese análisis se suple con el estudio de los surrogados penales y circunstancias de mayor y menor punibilidad, se muestra de mayor raigambre constitucional que el juez adicione, de cara a los fines de la restricción de la libertad, que se adecúen a ese escenario procesal un juicio de proporcionalidad, test de razonabilidad, contenido en el artículo 295 de la Ley 906 de 2004, en el que se evalúe la necesidad, adecuación y proporcionalidad de la restricción de la libertad, lo cual complementará con un estudio inclusivo de circunstancias que le resulten beneficiosas o no al procesado, tales como el arraigo social, su comportamiento procesal, el quantum punitivo al cual se expone, el implicado y factores propios de cada delito, tales como el resarcimiento del daño, entre otros. Solo después de esa evaluación se determinará si el procesado no privado de la libertad debe ser capturado inmediatamente o si, por el contrario, puede continuar en el estado de encarcelación en que vive. Basándonos en el criterio jurisprudencial y sabiendo que Álvaro Uribe Vélez es merecedor de la prisión domiciliaria, ha de advertirse que se hace necesario que el acusado inicie la ejecución de su sanción previo a que la decisión proferida cobre firmeza al superarse con creces los requisitos nominales de necesidad, tal como se procede a analizar. Inicialmente tenemos que la privación de la libertad inmediata resulta necesaria para asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos. Esta medida no solo tiene un efecto disuasivo e intimidatorio que previene la comisión de delitos respecto al implicado y los nacionales, sino que también evita la percepción negativa de la sociedad de que las personas pueden continuar gozando de su libertad pese a una condena, cuando no se cumplen los requisitos para ello y la presunción de inocencia ya ha sido desestimada en primera instancia, máximo cuando se trata de una persona que goza de un reconocimiento público y social referente para los grandes círculos del país, de ahí que permitir que continúe en el ejercicio de su libre locomoción pese a la transgresión ocasionada, considerarían la idea errada de que la igualdad ante la ley no preexiste en el ordenamiento, ergo, para sostener el poder disuasivo del imperio de la ley y la confianza y la institucionalidad, se hace imperiosa su rauda detención. Es crucial además que subrayar que el ataque irrogado atentó contra la credibilidad institucional y la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Se trató de un agravio que amerita una postura ejemplarizante de garantizar que la administración de justicia no sea objeto de manipulación ni de desviación de su propósito legítimo, garantizando el respeto por la verdad y la legalidad que le asiste a la justicia. De otro lado, aun cuando subyacen factores en favor del acusado respecto a la necesidad de la medida, tales como que Uribe Vélez ha comparecido ante este estrado de manera continua, ha asistido a cada una de las citas procesales como evidente actitud responsable y respetuosa, acudiendo también presencialmente cuando ha sido convocado y sin trastocar el normal desarrollo de los actos procesales, sin necesidad de su conducción. No es menos verídico que desde la fase primigenia de la actuación se desplegaron estrategias dilatorias sistemáticas para impedir la instalación del juicio, superando los márgenes legítimos de defensa, que si bien morigeró con el trasegar procesal, se erigieron como diferencias ineludibles que evadir la administración de justicia. También hemos de resaltar, dadas las ocupaciones que manifestó desarrollar, su gran reconocimiento a nivel internacional, resulta fácil que podrá abandonar el país para eludir la sanción impuesta. En cuanto a la idoneidad de la reclusión en la vivienda, acreditados uno a uno los presupuestos del artículo 38 y 38b del catálogo punitivo, esta se considera adecuada no solo por su consagración normativa, sino porque en prisión domiciliaria el acusado podrá cumplir y redimir su pena, además de recibir el tratamiento necesario para su resocialización, priorizando el enfoque restaurativo de la sanción, haciéndose visible, genuino y útil para el procesado. Asimismo, esta medida es proporcional al comparar la gravedad del delito, la confianza ciudadana resquebrajada frente al Estado de Derecho y la imparcialidad judicial investida con los delitos pagados contra la administración de justicia y el peligro que representó para la ciudadanía versus el derecho a permanecer en libertad bajo la presunción de inocencia. Sucumbe la segunda prerrogativa frente al daño causado. Lo justifica la restricción de la libertad. Ahora bien, tenemos que la jurisprudencia nacional
En un caso análogo, dispuso que la orden de captura no era procedente por haberse otorgado la prisión domiciliaria. No obstante, sí se anticipa la ejecución de la pena condicionada a la caución, por superarse el umbral argumentativo de la necesidad de la detención, sentencia en la que se decantó lo siguiente, comillas. El artículo 450 de la Ley 906 de 2004 señala que si, al momento de anunciar el sentido del fallo, el acusado declarado culpable no se hallara detenido, el juez podrá disponer que continúe en libertad hasta el momento de dictar sentencia. Asimismo, el inciso segundo de dicha norma consagra que si la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este código, el juez la ordenará y liberará inmediatamente la orden de encarcelamiento. Frente al contenido y alcance de la disposición previamente citada, esta Corte ha explicado que si el procesado es condenado a pena privativa de la libertad y se determina que no hay lugar a la concesión de subrogados o penas sustitutivas, resulta imperativo que la privación de la libertad se ordene en el mismo momento en que se anuncia el sentido del fallo. Asimismo, la Sala ha enfatizado en que los jueces deben cumplir la regla general consistente en disponer su captura inmediata para que empiece a descontar la sanción impuesta. Y así, si tal mandato lo incumple el ACO, se debe impartir el correctivo por el adqué. De igual manera, se ha señalado que, excepcionalmente, el juez podrá abstenerse de ordenar la captura inmediata. En este caso, recae sobre el servidor judicial una carga argumentativa conforme a la cual debe justificar amplia, razonada y razonablemente, conforme a lo cual debe quedar suficientemente explicado el por qué le resulta innecesaria la orden de detención inmediata. Esto podría presentarse, por ejemplo, cuando aparece debidamente demostrado que el acusado padece de una grave enfermedad. En todo caso, cada situación deberá ser analizada de forma completa. Muy probablemente no estarán cubiertas por la excepción aquellas personas que han rehuido su comparecencia ante los jueces, quienes se han escondido o dificultado las notificaciones a lo largo de la actuación, los que han utilizado estrategias dilatorias en busca de beneficios, los procesados que han tenido que ser conducidos policialmente para que hagan presencia en la actuación y, en general, cuando se den las mismas circunstancias que ameritan la imposición de una detención preventiva. De acuerdo con estos criterios, es claro que la captura de quien ha sido declarado responsable a efectos de que cumpla la sanción impuesta según la literalidad del artículo 450 de la Ley 906 de 2004 debe ordenarse inmediatamente cuando se han negado los subrogados o penas sustitutivas, razón por la cual en el presente caso, dado que la procesada FEBC se le considera un mecanismo sustitutivo de la prisión, no es procedente ordenar captura alguna. Empero, como la Corte ha ordenado en otras oportunidades, se dispondrá que la Sala Especial de Primera Instancia lleve a cabo el trámite previsto en el artículo 38b, numeral 4 de la Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1709 del 2014, esto es, que convoque a la sentenciada BC para que suscriba la correspondiente diligencia de compromiso y mediante la caución prendaria en la que aquí fijada, garantice el cumplimiento de obligaciones contempladas en la referida disposición legal. Asimismo, la Sala comunicará lo pertinente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPER para que ejerza el correspondiente control frente al cumplimiento de la ejecución de la pena. Cierra comillas. Bajo esa tesitura, se contrae que el sentenciado Álvaro Uribe Vélez cumple con los presupuestos establecidos en la norma citada para hacerse acreedor a la prisión domiciliaria prevista en los artículos 38 y 38 del Código Penal, además por resultar necesario y proporcionar idóneo que el sentenciado permanezca privado de la libertad en su domicilio para que inicie la ejecución de su pena hasta tanto el proveído de condena cobre firmeza. En virtud de lo anterior y como quiera que el mismo reside en Río Negro, Antioquia, se dispone comisionar al Centro de Servicios Judiciales de dicha localidad para que reciba la caución que aquí se impone, la que deberá consignarse a favor del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio en la cuenta del Banco Agrario 11-012-04-8001, si se presta mediante caución o la correspondiente póliza judicial. Igualmente, para que ante dicho centro suscriba la diligencia de compromiso y se libre la correspondiente boleta de encarcelación, debiéndose por parte del establecimiento carcelario encargado de la vigilancia proceder a su traslado inmediato a su domicilio, donde cumplirá el sustituto concedido y se realizarán los controles respectivos en relación al cumplimiento. Otras determinaciones. En firme este fallo se comunicará a las autoridades correspondientes en los términos indicados en el artículo 166 y 462 numeral segundo de la Ley 906 de 2004.
Asimismo, conforme los artículos 41 y 451 del Código de Procedimiento Penal, se remitirá copia de la actuación del juzgado de ejecución de pena y medidas de seguridad correspondiente para lo de su cargo. Ya, doctor Granados, esa era la parte que no se había publicitado. Lo que sigue ya es la parte emotiva. La resolutiva, disculpe. Su señoría, gracias, pero como lo había indicado y no quiero que se interprete bajo ninguna circunstancia que estoy convalidando lo que creo constituye una afectación grave de la garantía de publicidad, quisiera, para su consideración, tener presente lo que recientemente la Honorable Corte Suprema de Justicia sobre esta materia ha dicho. Y cito dos precedentes recientes. La AP 1786 del año 2025, radicado 65348 del 26 de marzo de este año, con ponencia del magistrado Hugo Quintero Bernate, que establece, frente a un caso del Tribunal Superior de Cartagena, que se incurrió en un vicio sustancial que afectó la estructura del proceso cuando omitió la audiencia lectura del fallo de segunda instancia y en su lugar decidió remitir la sentencia correspondiente a través de correo electrónico. Y explican por qué la lectura del fallo en todas las circunstancias, en todas las etapas procesales, hay que hacerla. Y más recientemente, la AP 3390 del 2025, radicado 68133 del 28 de mayo de este año 2025, con ponencia del magistrado Fernando León Bolaños, en donde, en lo pertinente, cito textualmente: en este orden, la audiencia de lectura del fallo de segunda instancia es de obligatorio cumplimiento, en la medida en que está prevista en la ley como un deber, mas no como una potestad. Recuérdense que según el inciso final del artículo 179 de la ley 906/2004, el fallo será leído en la audiencia donde se notifican las partes en estrados, etc. Entonces, su señoría, parece claro que en el entendido de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en el tiempo de llorar, lectura de la decisión, que es distinto del sentido del fallo, es un aspecto estructural que, al no tenerse por cumplido, puede generar el vicio de nulidad insubsanable, con todos los efectos que genera la nulidad. Y es deber de esta defensa, así como lo anuncié al empezar la audiencia y así como usted parcialmente atendió esta solicitud, quiero insistirle en que se le dé cumplimiento a lo dispuesto no solo por la ley, sino por lo recientemente interpretado por el máximo órgano en materia de la admisión ordinaria penal, que es nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia, en estos dos precedentes que son los más recientes de este año. Y por eso, con todo comedimiento, señoría, pues también con toda vehemencia, le solicito, teniendo presentes esos precedentes, que se le dé cumplimiento. Y finalmente, pues no creo que haya un sucedáneo distinto a que atienda a esta garantía ecuménica de publicidad, que da lectura al fallo que puede ser corto, largo. Usted en su sabiduría entendió que debía tener 1114 páginas, descontando las ya leídas, estamos hablando de poco más de 1000 páginas que habrá que tener presente en este juicio, si se quiere respetar lo que dice la ley y lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia, porque de lo contrario, pues estaríamos abocados a este riesgo, y que no puedo, cabeza de la defensa del doctor Uribe Vélez, pues dar pie a que se entienda que lo estaría convalidando en mi intervención, sino por el contrario, que con toda lealtad y también con todo respeto, pero insisto, con claridad, es necesario darle cumplimiento. De la revisión que además hicimos muy rápida, porque estamos hablando de que tuvimos poco tiempo para un fallo tan extenso, evidentemente hay aspectos muy importantes del análisis que trae la sentencia, pues que no fueron ni podían serlo objeto de lectura en un sentido del fallo. Y en esto, y perdónenme que si me explayo un poco más, no va a ser mucho más, señoría, 5 minutos máximo más, sí quisiera, para la audiencia, sobre todo, que además no tienen por qué ser abogados y expertos en proceso penal, el sentido del fallo, lo que está estructurado, es simplemente para eso, para decir si el fallo es absolutorio, condenatorio o si es mixto, y por qué sucintamente, incluso sin necesidad de entrar en muchos detalles. Dentro de la discreción que tiene el juzgador, pues puede optar por hacerlo uno más corto o más largo, pero en ningún caso reemplaza
en ningún caso es un mecanismo sucedáneo del requisito de publicidad de la sentencia, entre otras razones porque además la que finalmente condensa los argumentos, la que genera la garantía adecuada de publicidad y la que va a ser objeto del recurso no es el sentido del fallo. Los recursos están instituidos no contra el sentido del fallo, sino contra la sentencia. Así pues, que evidentemente una determinación judicial en cabeza suya en este proceso, que no porque sea este proceso pues tiene que no cumplirse, es la de dar esa adecuada publicidad de los argumentos, no solamente los aspectos que se quiso mencionar, que fueron selectivos en ese sentido del fallo, a alturas de hoy, que es el día de la lectura de la sentencia, y además sentencia que, como sabemos, es mixta, que tiene en su primera parte resolutiva absolución de 2 cargos y en su segunda parte condena de los demás cargos, de otros episodios. En consecuencia, señoría, si entendemos que la principalística penal no está establecida a criterios de conveniencia, y lo está establecida, estructurada por respeto de todo un plexo de garantías previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, de nuestra propia Constitución, que usted bien citó, la garantía del artículo 29 con el carácter de publicidad, que además trata del mismo artículo 150, numeral primero de la propia Constitución Política, y lo trae nuevamente estructurado en nuestro Código de Procedimiento Penal, en sus normas rectoras y en su desarrollo ulterior de cada una de las etapas, incluso hasta la lectura de la sentencia de segunda instancia, con mayor razón, a posteriori, pues tiene que incorporar ese razonamiento de la Honorable Sala Penal de la Corte de Justicia, la sentencia de primera instancia, que es la que haría pie además a la segunda instancia. Y en ese sentido, y sabiendo que la garantía de publicidad no es un saludo a la bandera, no es simplemente un ejercicio para complacer a puristas de los derechos humanos internacionales, sino que tiene que ver esencialmente a que esa garantía de publicidad signifique el conocimiento del proceso de cara a los ciudadanos y a la opinión pública que lo ha seguido día a día durante 67 sesiones de audiencia, sumada a la sesión pasada de su sentido del fallo, y para generar ahí un todo que rodea este proceso, pues creo que resulta imperioso, su señoría, resulta ineludible, resulta imprescindible, so pena de sentar las bases de una futura nulidad, y que con todo respeto indico que quede constancia, su señoría, que se le debe dar la adecuada publicidad a las razones prolijas, detalladas, que según su criterio, evidentemente no en los temas de absolución seguramente, sino en los temas de condena discrepamos y que anunciamos además la interposición de recurso de apelación cuando ocurra el momento del traslado pertinente con otras solicitudes, pero que en lo que atañe a esta etapa en que nos encontramos de la publicidad de la sentencia, no del sentido del fallo, pues resulta ineludible, inescapable hacer ello. Entonces, para culminar, su señoría, insisto, con todo respeto, con claridad de que no se trata, como usted, como pude escuchar y todo el mundo escuchó, califica que el ejercicio de el cumplimiento de la Constitución de la ley pueda ser una maniobra dilatoria. El tema que evidentemente no voy a discutirlo porque este no es escenario para hacer ese debate, habrá otra oportunidad procesal para ello, pero ciertamente el ejercer y reclamar el respeto de las garantías que están previstas en ese universo normativo que he hecho mención y que no reiteraré, obliga a esta solicitud y que no puede ser malinterpretada. Por supuesto, recae en sus hombros y en ningún otro la responsabilidad de la decisión que se tome a este respecto si esto fuese a generar mañana una nulidad del proceso, que es lo que estoy haciendo claridad para evitar que eso ocurra. Ya usted tomará la decisión que según su criterio corresponda, pero quería dejar esa solicitud y en caso de ser desatendida esa constancia para lo que proceda en su momento. Muchas gracias, señoría. Gracias, doctor Granados. En primer lugar, no debemos olvidar que en todos nuestros actos debemos actuar con lealtad y buena fe. En el lunes, cuando terminamos la
el anuncio del sentido del fallo, se determinó precisamente cuál era la modalidad que íbamos a utilizar en el día de hoy, con la que, doctor Granados, respetuosamente usted estuvo de acuerdo. Por manera entonces que se convalida cualquier irregularidad a la que usted haga referencia. De otro lado, tampoco no debemos olvidar que el sentido del fallo y la sentencia conforman una unidad inescindible y que en ningún momento se le va a sorprender a usted con plasmar en la sentencia circunstancias que no se hayan establecido y que no hayan sido producto de discusión al interior del trámite procesal. En respeto de los juiciosos planteamientos que cada una de las partes intervinientes especiales expuso, le dimos respuesta, incluso en relación con unos fraudes procesales que el doctor Lombana indicaba que no se podían sostener, se había incurrido en fraude procesal por cuanto los documentos, pues consideraba él, no tenían esa virtualidad de hacer incurrir en la Corte Suprema de Justicia en error. También se determinó y se procedió a establecer cuáles fueron los criterios que se tuvo en cuenta para no acceder a esas prédicas y que le di completamente lectura. Desde otra parte, las tutelas que el doctor me cita como precedentes jurisprudenciales no tienen nada que ver con este proceso, porque lo que se hizo allí es que para la lectura de la segunda instancia no se citó audiencia, sino que simplemente se les envió la decisión de segunda instancia vía correo electrónico. Entonces allí la Corte Suprema de Justicia sí se dijo que se había omitido ese paso procesal, entonces por eso fue que decretó la nulidad. Pero no es el caso de nosotros, doctor. Yo he sido muy respetuosa de todos los derechos, entiendo también, doctor, su solicitud, pero no puedo acceder a ella, doctor. Tenemos que ser también conscientes. De verdad, llevamos 6 meses prácticamente, desde el 6 de febrero, sin descanso en esto, y me parece pues que no resultaría, nomás el día del sentido del fallo, acá me tocó llamarle la atención a varias personas que ni siquiera me estaban poniendo cuidado. Allá en el sentido del fallo se determinó cada una de las circunstancias, doctor, también las circunstancias por las cuales el despacho consideró que efectivamente las decisiones que usted no comparte, por qué no se podía acceder a una solicitud de condena por el delito de soborno en el caso de Hilda Niño, y en relación con los otros delitos pues se determinó claramente cuáles fueron la valoración conjunta que determina la norma que le dio a las pruebas. También, doctor, pues ponernos a leer una sentencia de 1114 páginas que, como sabemos, por reglas del procedimiento tenemos que tener en cuenta los hechos jurídicamente relevantes, la identificación e individualización del procesado, hacer un resumen de los alegatos de cierre. Y ese resumen, si la Fiscalía duró 2 días en los alegatos, los apoderados de las víctimas otros 2 días, fueron 4 días. Los señores defensores fueron 4 días, serían 8 días. Y el Ministerio Público, medio día, y el señor procesado 2 días y medio. Tendríamos que estar entonces en una lectura de 7 días solamente para alegatos. Entonces, pues ello no sería proporcional, y considero, doctor, que ya la publicidad, repito, porque no tenemos que desconocer que el sentido del fallo y la sentencia conforman una unidad. Entonces, doctor, en esas circunstancias, pues ya incluso, doctor, ofrendando la palabra y cumpliendo el compromiso del despacho, no se la remitía a las 9 de la mañana como había quedado por problemas simplemente técnicos. Se la remitía hacia las 10, algo, con un error en la parte resolutiva. Somos humanos, no tengo la última palabra, para eso están los recursos, están mis superiores, pero al advertir que había colocado una cifra en números y otra en letras, creo que era el error, procedía a corregirlo, pero que la parte emotiva no sufrió ninguna modificación. Entonces ya se les cumplió tal como lo habíamos, era el compromiso, y el compromiso en el cual usted, doctor Granados, estuvo presente. No sé si de pronto no estuvo de acuerdo, no sé si de pronto por la hora que ya habíamos superado las 8 horas de audiencia, de pronto no lo recuerda, pero en eso quedamos,
y lo que tenemos que es ratificarnos en el compromiso que ya habíamos adquirido. Pero, señoría, ya que usted se refiere a mí, a indicándole un posible acto de lealtad que por supuesto debo contestar, quiero decirle que eso no es cierto. Lo que acordamos fue que usted quería remitirnos antes utilizando un procedimiento que incluso mencionó la señora fiscal, que utiliza la sala de instrucción de primera instancia, de remitir con anticipación. De hecho, generalmente lo que hace la sala es remitirlo el día anterior, ni siquiera el mismo día, que tengo pues varios procesos allá también. Y lo que se hace es que luego de eso se socializa los aspectos más relevantes de la decisión para no leer la totalidad, que es distinto de la decisión. Y en el caso que nos ocupa, pues esperábamos, uno, recibirlo a las 9, recibimos a las 10:52. Segundo, evidentemente, pues no, si uno hace un cotejo elemental de lo que recibimos hoy versus lo que se socializó en el sentido del fallo, que por más que se integre son distintos, pero la sentencia es una sola, evidentemente hay situaciones muy diferentes, y no me refiero a que una sentencia sea una mera transcripción de lo que pasa en una audiencia, porque ciertamente la ley prohíbe que se transcriba y que se convierta entonces las decisiones judiciales en una simple transcripción, ¿no? Lo que hay es un proceso de análisis, y eso implica síntesis, resúmenes, etc. Y en todo caso, el compromiso era que primero conocer, y luego de conocer su alcance, determinar qué es lo que era relevante, procedente, importante, de esas que usted escogió que fueran 1114 páginas para cumplir con este requisito. Y por eso desde el comienzo dejé la constancia hoy, y la he reiterado 2 veces, no por capricho de su señoría, sino porque no quiero que se me acuse de lo que usted estaba ya acusándome que no era cierto. En ese orden de ideas, su señoría, y aunque tome 11 horas la audiencia, y aunque yo tenga 7 horas de diferencia más tarde con ustedes, si alguien ha estado atento, y siempre tengo prendida la cámara, y siempre estoy presente atendiendo, porque ni siquiera tomo notas, como todo el mundo que me conoce sabe, que yo nunca tomo notas, todos los registros, soy yo. Así que no es por desatención, su señoría, porque por lo menos concentración sí tengo, gracias a Dios. Así que en este caso quiero dejar claridad que el procedimiento que aquí está utilizando no es el correcto, y realmente no se trata de decisiones de tutela, las que usted menciona, son decisiones que toma la Sala de Casación Penal dentro de su órbita de competencia frente a errores cometidos por los tribunales superiores de distrito judicial, que en este caso, con toda lealtad, con toda claridad, lo menciono. Puedo estar equivocado, yo no soy el depositario, ni me ha faltado de la verdad revelada, y puedo tener un criterio jurídico que no resulte feliz y aceptado por las autoridades que tengan la última palabra en este proceso. Sin embargo, señoría, lo que sí tengo es el deber de poner en manifiesto esto, argumentarlo. Usted toma las decisiones, siempre, aunque no esté de acuerdo, las he acatado, y sabemos que para eso existen una serie de controles jurisdiccionales a los cuales siempre hemos recurrido, aunque se nos acuse ahora que por recurrir a ellos estamos cometiendo actos de dilación de los procedimientos, y que con ellos además se esté generando situaciones adversas a quienes representamos. Pero eso será materia de otro aspecto, otro asunto y otra acción distinta a la que aquí ahora nos convoca en esta petición respetuosa de insistencia que se dé cumplimiento cabal a este principio rector de publicidad. Ya usted toma la decisión, la acataré bajo protesta, pero sí quiero que quede claro que bajo ninguna circunstancia la he convalidado, ni la estoy convalidando, ni la convalidaré. Señora fiscal. Pues, su señoría, acorde con las determinaciones que ha adoptado en el sentido de que ese principio de publicidad se ha agotado no solamente para las partes, sino como se ha señalado por usted al inicio, para el público en general, igualmente, con la filtración de su fallo desde las horas de la mañana. El principio de publicidad y trascendencia y economía procesal versan respectivamente en esas buenas prácticas que se deben realizar en procesos como en este, donde nada cambiaría. Dar una lectura de las 1114 hojas en nada ni beneficia ni modifica ese derecho que tenemos los sujetos procesales, y en este evento especialmente la defensa,
ante el sentido de fallo, que si bien es mixto, pues existe una parte de condena. Señoría, creo que efectivamente usted ha cumplido y ha dado honor a esas garantías de publicidad, repito, a los sujetos procesales, al público en general, y ante la naturaleza de esta determinación y al proceder pues únicamente recursos de alzada, pues en efecto no se está haciendo ningún sorprendimiento, pues si bien se trata de una sentencia extensa, también en el sentido de fallo, como usted lo expresó, forma parte inescindiblemente de la determinación hoy adoptada y ha cobijado todos los aspectos y las razones que tiene usted como juez de la República para tomar las determinaciones que adoptó. Por eso, su señoría, considero que en efecto no se ha vulnerado ninguna de las garantías ni ninguno de los principios que claramente establece la ley y la jurisprudencia para poder luego decretarse una nulidad. Por eso, su señoría, considero que los principios de publicidad y de respeto de los derechos y garantías de las partes se ha cumplido. Muchas gracias. Doctor, el doctor Reinaldo me estaba solicitando el uso. Representación de víctimas para decir que efectivamente nosotros entendimos lo manifestado en la audiencia pasada, exactamente lo que el despacho está transmitiendo ahora a la defensa. De un lado eso, y de otro lado pues que efectivamente la publicidad se garantizó, se permitió el acceso completo a la decisión, la tenemos, pero además de eso, efectivamente en el sentido del fallo se hizo referencia a todos los aspectos fundamentales de la sentencia. Muchas gracias. Doctor Vladimir, ¿alguna intervención? Señora juez, en la audiencia final, en la parte final de la audiencia de lectura o de anuncio del sentido del fallo, efectivamente se estableció una metodología para la decisión del día de hoy, imitando o emulando una práctica que la señora fiscal delegada ante la Corte conoce y que este agente del Ministerio Público también conoce, que se refiere a la lectura anticipada por parte de las partes y luego cuando acudimos ya la mayoría de partes intervinientes conocemos de la decisión. Preocurre previa satisfacción de las partes, es decir, que todos estemos de acuerdo y la Corte siempre pregunta si estamos de acuerdo con esa metodología. Al margen de esa discusión de lealtad procesal o cualquier otra consideración, el Ministerio Público cree que el principio de publicidad, tal como principio rector, que aparece en el artículo 18 de la ley 906, hace parte de la estructura del proceso. Es un principio que informa todo el proceso desde su inicio hasta su final en las etapas que son públicas. Y conforme a ello, este principio no está destinado únicamente para las partes, sino también para la sociedad en general. El que se haya filtrado o no el fallo es un tema que no es del control de los que estamos acá presentes, pues algo sucedió, pero bueno, no es el momento de dilucidar eso. Pero el punto es que el momento de publicidad no es la filtración que se dio antes de la audiencia, que es la establecida para la formalización de la sentencia, como lo es esta. En esa medida, no estoy reclamando que se lea la totalidad del fallo. El defensor reclama esa garantía, a él es quien más le importa esa garantía. El Ministerio Público siempre ha acompañado la defensa de garantías de partes intervinientes, porque es su misión constitucional proteger o velar porque se cumplan garantías. En esta oportunidad aparece también la sociedad involucrada en la medida que la publicidad también
está destinada a ello principalmente, sobre todo en esta etapa pública del proceso. Pero en virtud de ello, el Ministerio Público simplemente acogerá la determinación. Usted es la directora de la audiencia, es quien también está para preservar finalmente las garantías de partes intervinientes. Hay un sujeto procesal que está reclamando una, que se siente afectado. Es también una forma de agotar los recursos idóneos. Es algo también inusual en este tipo de audiencia, porque estas discusiones en toda la práctica profesional que yo nunca la había presenciado, pero finalmente usted como directora de audiencia también está llamada a hacer ese filtro final de garantías que usted bien ha hecho durante todo el proceso, y esta es la oportunidad para que usted también tome una determinación final frente a ello. Si es que ya no la tomó, porque yo entendí que usted ya había adoptado la determinación, pero entiendo que el defensor está haciendo un ejercicio de agotar todos los medios disponibles dentro del proceso, como le corresponde a los sujetos procesales e intervinientes, agotar dentro del proceso todos los mecanismos que resulten indispensables para la defensa de sus intereses y garantías procesales. Muchas gracias, señor. Gracias, doctor Vladimir. Y atendiendo la publicidad que usted reclama para la sociedad, pues antes, si no hubiésemos querido remitir esa decisión, porque yo digo que la ciudadanía pues ha seguido este proceso y se da cuenta que es público, pero realmente a quién es el que le interesa, a las partes, y finalmente ellas son las que tienen la viabilidad de interponer o no recursos. Máxime que se trata de una decisión que no ha cobrado firmeza, por lo que se mantiene en firme la presunción de inocencia del señor procesado, y lo más respetuoso de sus derechos es que ni siquiera se hubiera publicitado esa sentencia, porque él todavía preserva ese derecho de la presunción de inocencia. Entonces, pues no es el despacho el que está poniendo en público su mal nombre o su buen nombre, o que se incurrió, ¿no? Sino que eso no considero. Y para efectos, doctor Vladimir, ya recibí la transcripción de lo que sucedió el día lunes, para que dejemos claro qué fue lo que acordamos. Dice así: quiero que también por economía procesal nos pongamos de acuerdo para la lectura de la decisión, que considero sería el viernes a las 14 horas, la transcripción dice 14 horas, pero yo dije 12 horas, a las 2 de la tarde, y que pues omitiéramos la lectura completa, toda vez que pues ya el sentido del fallo ha sido ampliamente discutido, y eso sí, inmediatamente se le remite, y previo a iniciar la lectura, de al menos la parte de dosificación punitiva, y hacer como una lectura, o no sé si ustedes cómo lo coordinamos, para así mismo programarlo, si lo hacemos a las 8 de la mañana o a las 2 de la tarde. Señora fiscal, le concedí el uso de la palabra, señora fiscal. Entonces la señora fiscal dijo: gracias, su señoría. A la fiscalía no tiene ningún inconveniente que sea aquella buena práctica que ha establecido tanto la sala de primera instancia como la sala de casación penal, en el sentido de que previamente, así es cierto, doctor Vladimir, se remite la decisión conocida por todos y ya no se hace ninguna lectura. Y si su señoría quisiera parte resolutiva correspondiente, porque pues tendríamos la oportunidad previamente de conocerla. En ese sentido, su señoría. Fiscalía, de acuerdo. Luego, doctor Reinaldo. De acuerdo, su señoría. Doctor Vladimir. Gracias, su señoría. Efectivamente, como lo propone la señora fiscal, respectivamente, si usted también lo considera viable, remitirnos en horas de la mañana la decisión, guardando obviamente la confidencialidad que ello exige, hasta que sea publicitada a las 2 de la tarde. Con lo cual no tengo ningún inconveniente. Y doctor Jaime Granado, le dije doctor Jaime Enrique, señoría, estoy de acuerdo. Me parece que esa práctica que desde la Corte Suprema se ha ido introduciendo es sana, porque propende por la economía procesal
y permites a todos conocer previamente unas horas si se envía 8 horas de la mañana de ese día. Viernes, nos da tiempo a todos de hacer una lectura rápida del texto que usted anunció. Tiene alrededor de 1000 páginas. Y luego, a las 2 de la tarde, ese viernes, se haría una lectura fundamental según su criterio y que permita dar el mecanismo de publicidad de la sentencia, dando carácter público de esos procedimientos. Y de esa manera poder también dar la oportunidad que su turno es tratado para los recursos y seguir pues la cotidianidad del proceso. Gracias, doctor Jaime Enrique. Doctora Marlene, gracias. Creo que ya se anunció el doctor Granados, pero es que la advertencia nos hacen siempre las altas cortes. Podemos cruzar hasta el momento. Sí. Dice, gracias, doctor Granados. Doctora Marlene, gracias. Dice, creo que ya lo anunció el doctor Granados, pero es que la advertencia que nos hacen siempre las altas cortes es que no la podemos publicitar hasta el momento en que su señoría dé lectura y dé por cumplido ese acto. Entonces, para que nos quede claro a todos los sujetos procesales que es nuestro conocimiento, no para ningún actor. Entonces, yo creo, doctor, que con esa constancia de lo que sucedió, para no reproducir el audio, y me han enviado desde las chicas del juzgado la transcripción de lo que realmente sucedió ese día. Entonces, frente a esa circunstancia, y como quiera que ya se dio a conocer la decisión respecto de los aspectos que fueron abordados, que no variaron en relación con los que se anunció en el sentido del fallo y la sentencia, y ya la lectura de las partes que no se han publicitado, precisamente indiqué en esa audiencia, que no está en la transcripción, pero sí indiqué que la individualización de la pena, que efectivamente sí no se había publicitado nada en particular, ya se hizo la lectura de la parte resolutiva, dando cumplimiento a lo acordado en anterior oportunidad. Lo único es que no pude cumplir, sí, con la remisión a las 9, 8 de la mañana, pero no fue un problema mío. Les extendí las excusas en el correo electrónico que les remití. Fue un problema de la firma electrónica, me lo ayudó a arreglar un ingeniero que estuvo muy atento ahí en el juzgado, pero son circunstancias pues que se nos salen de nuestras manos y que todos podemos tener esos problemas. Entonces, señora fiscal, frente a la decisión adoptada por el despacho, ¿algún recurso? Por parte de la Fiscalía, sin recurso alguno, su señoría. Los apoderados de las víctimas. Por parte de las víctimas y recursos, señoría. Señor delegado del Ministerio Público, doctor Vladimir. Gracias, señoría. El Ministerio Público, frente a la sentencia que se ha emitido el día de hoy, interpone el recurso de apelación. Muchas gracias. Su señoría, en atención a la previsión de la sentencia, al final de la misma, la sustentación del mismo, el Ministerio Público la presentará por escrito dentro de los 5 días siguientes, según lo establecido en el norma procesal penal. Muchas gracias. Doctor Jaime Enrique. Su señoría, ten en cuenta su determinación frente al punto anterior, ya quedó mi constancia, no voy a reiterar lo que ya dije, y frente a lo que entiendo que es el traslado de la sentencia en su lectura de la parte resolutiva, la defensa, por supuesto, que interpone el recurso de apelación en cuanto a lo que se refiere los aspectos de condena contenidos a partir del numeral segundo de la parte resolutiva y subsiguientes, en la medida en que, por supuesto, está en desacuerdo, no sobre los dispuestos en la esos son para el cabo segundo, que está conforme con esa decisión. Este recurso que interpongo de apelación como defensa técnica, solicito, su señoría, que se haga en el traslado que establece la ley, pero quisiera hacer una solicitud particular de prórroga del mismo, teniendo en cuenta unos razonamientos que expondré en el momento que usted lo determine, si quiere ahora mismo o más adelante, en el momento que usted lo indique, sobre esa base, pues quedo pendiente si quiere que lo haga ya o lo hago más adelante. Señor procesado, ¿algún recurso?
Está Señora llorando. juez, yo permito Está llorando. poner el recurso de apelación. Lo ejerceré hoy mismo de manera oral aquí en esta audiencia. Corresponde solo a lo que es la defensa material que me tocó adelantar y que nada tiene que ver o nada puede afectar la decisión que ha manifestado los granados. Es el recurso de defensa técnica que se ejercerá, se sustentará por escrito dentro de los términos de la ley, para lo cual también él ha pedido que le permita dar unas razones. Entonces, en el momento oportuno, en esta misma audiencia, le ruego, señorita, sustentar el recurso de apelación en lo que corresponde a mi defensa material. Eso no va a quedar libre. Entonces, doctor Jaime Enrique, tiene usted el uso de la palabra para que exteriorice en este mismo momento, pues para, no sé si no se lo voy a resolver ya, o la prórroga que está solicitando, para que las demás partes pues también puedan pronunciarse, doctor Jaime Enrique. Sí, señoría, además es bastante conciso, por supuesto. Es claro que como defensa técnica entiendo que la sentencia tiene un término para ser sustentada debidamente por escrito de 5 días hábiles contados a partir de la notificación de estrado que acaba de ocurrir. Sin embargo, señoría, en atención a lo dispuesto, entre otras normas, el artículo 8º, norma rectora de nuestra ley procesal penal, ley 906/2004, establece que el desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, tendrá este derecho en plena igualdad respecto a la transacción penal en lo que aplica y, literal, y disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la defensa. De manera excepcional podrá solicitar las prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias en las que va a comparecer. Y esto, además, hay que entenderlo armonizado con los principios moduladores de la actividad procesal, artículo 27, también norma rectora, que establece que en el desarrollo de la investigación y el proceso penal, los servidores públicos se ceñirán a criterios de necesidad, No haya como embolatar la sentencia. legalidad y corrección del comportamiento para evitar excesos contrarios a la función pública, especialmente la justicia. Ciertamente el artículo 158 de la ley 906 establece la prórroga de términos, estableciendo que aunque en principio los términos son improrrogables por regla general, sin embargo, dice este artículo 158, de manera excepcional y con la debida justificación, cuando el fiscal, el acusado o su defensor lo soliciten para lograr una mejor preparación del caso, el juez podrá acceder a la petición siempre que no exceda el doble del término prorrogado. Y sobre esto ha sido entendido por parte de la jurisprudencia de nuestra honorable Corte Constitucional que tiene efectos ergámenes en esa materia, tan temprano como la sentencia C-371 del año 2011 con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, quien en relación con, ni más ni menos, la relación esencial del debido proceso y el derecho de defensa, estableció lo pertinente lo siguiente, y cito, el artículo 29 de la Constitución establece el derecho a las personas procesadas plenamente a impugnar la sentencia condenatoria. Pues ya la impugnaron. La Corte ha señalado que la existencia de la doble instancia en los procesos penales integra el núcleo esencial del derecho al debido proceso. Y eso está haciéndolo bien la señora jueza. Naturaleza penal y constituye un elemento central en la configuración constitucional del derecho fundamental a la defensa. Siempre le dio las garantías establece procesales la juez. Ha destacado, dice la Corte Constitucional, que la compatibilidad del diseño del proceso con el derecho fundamental al debido proceso está determinado por el reconocimiento de la necesidad de asegurar un amplio espectro de la controversia dentro del proceso. No resulta en consecuencia admisible que existan nulas o limitadísimas oportunidades para controvertir
tanto el material probatorio como las consideraciones jurídicas, tales oportunidades deben ser generosas. Claro, está dentro de un diseño que armonice el derecho a la defensa con otros derechos e intereses a nivel constitucional. En ese sentido, concluye la Honorable Corte Constitucional diciendo que, de modo que en materia penal, el derecho a apelar la sentencia condenatoria adquiere carácter fundamental, lo que implica que el Estado tiene la obligación de garantizar su efectividad, asegurándose la oportunidad para impugnar sea real, tanto normativa como empíricamente. No basta, en consecuencia, la consagración formal de una oportunidad para impugnar, sino que el juez y quienes intervienen en el proceso han de asegurar que el procesado efectivamente puede hacerlo. Ello supone, por un lado, que la interpretación de los preceptos legales que dicen el procedimiento penal debe responder a tal fin, y por otro, quienes participan del proceso han de respetar el ejercicio de tal derecho. Y esto que fijó, repito, tempranamente nuestra Honorable Corte Constitucional en esta materia, frente a este derecho de impugnar la sentencia condenatoria, ha sido recogido también por nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Penal, y cito a jurisprudencia más reciente, relevante, entre otros el auto AP 1663 del año 2022, radicación número 61276 del 27 de abril del año 2022, con ponencia del magistrado Hugo Quintero Bernate. Ahí se establece justamente el derecho a tener un plazo razonable para la preparación de cada caso, citando este artículo 8 en su literal y haciendo referencia al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha señalado, dice la Honorable Corte de Suprema Justicia, que para determinar lo que constituye un tiempo suficiente hay que evaluar las circunstancias particulares de cada caso, indicando en todo caso como parámetro a tener en cuenta, establecer la vulneración de esta garantía, la solicitud de una prórroga por parte de quien se dice limitado a un término establecido en la ley o por los jueces. Así, en algunos casos ha concluido que plazos muy exiguos de preparación no fueron incompatibles con la garantía de un tiempo suficiente para la preparación de la defensa, toda vez que los defensores no solicitaron al tribunal una prórroga. En ese mismo sentido, hay que decirlo, que ha dicho sobre ese tema la misma Honorable Corte de Suprema Justicia en este mismo prohibido, que en resumen de lo que hasta aquí se ha dicho, se expone que el derecho de defensa como garantía del derecho fundamental al debido proceso comprende el derecho de suponer un plazo razonable con preparación de la defensa. Bueno, compañeros, muchas gracias por haber compartido un rato con este canal, y si les gusta este video, por favor suscribirse a mi canal de YouTube, @P_G_P_B, Pedro Pinilla, sociólogo, para que se eviten todos estos problemas. Los señores expresidentes y vicepresidentes no la embarren, para que no se agoten, así como está llegando este caso en este proceso. Se ha dado todas las garantías a Álvaro Uribe Vélez. Lo que pasa es de que ya no hay tiempo de llorar, y ellos saben lo que estaban haciendo, y son 12 años de cárcel que debe pagar el señor Álvaro Uribe Vélez. Por lo tanto, esto es desgaste ya a la justicia, ya no hay más que hacer, ya van a apelar, háganlo. Pero entonces ya no le den tantas vueltas, están acostumbrados siempre a tomarle el pelo a la justicia. Como ya se hizo justicia, ahora siguen llorando. No hayan cómo alegar cuando ya no hay fundamentos. Gracias y feliz tarde. Y gracias por estar en esta transmisión. Feliz tarde, feliz fin de semana, y son 12 años de cárcel que debe pagar el señor imputado.